obligados de alguna u otra manera a participar del próximo 7 de mayo en la elección, entre comillas, de los constituyentes, y el día 17 de diciembre con respecto al plebiscito a votar ya sea a favor o en contra. Y a modo de información, nada más a modo de información, hay que tomar en cuenta que este acuerdo por Chile, entre comillas, comprende 4 elementos centrales, que uno de ellos tiene que ver con el que fija, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente como primer punto, ¿ya? Y fija como, en el fondo, el plebiscito para el día 17 de diciembre. En este acuerdo por Chile hay que tenerlo y fijarlo al tiro de antemano. En el fondo lo determinan lo que son los partidos políticos y la Cámara de Diputados del Senado. Por lo tanto, esto carece de toda legitimidad partiendo de ahí, en el bien entendido de que hoy día la Cámara de Diputados y el Senado, solamente según la última encuesta, me refiero a la oficial, la CADEN, por tomarla como algo más serio, no supera más allá del 12-14% al día de hoy, y sin hablar de los partidos políticos que siguen estando en el orden del 4% de aprobación. Esa es la realidad hoy día de este país. Y son estos actores los que convocan, ¿no es cierto?, a este acuerdo por Chile de esta Asamblea Constituyente. Y dentro de ello, dentro de los puntos centrales que voy a mencionar ahora, está donde se fija, ¿no es cierto?, entre otras cosas, la elección, ¿no es cierto?, de los 50 constituyentes, que se van a hacer el día 7 de mayo. Está, por otro lado, el comité de expertos, que fue designado por la Cámara de Diputados y Senado. ¿Ya? Hay también un comité designado, ¿no es cierto?, que tiene que ver, un comité que va a revisar todo lo que tiene que ver respecto a cómo se está haciendo la Constitución. Pero lo más importante que hay que subrayar es que este acuerdo por Chile tiene un marco regulatorio que se fijó de alguna u otra manera por todos los partidos políticos. O sea, son 12 puntos, los cuales son inamovibles. O sea, los 50 podrán discutir, pero no podrán salirse de esos 12 puntos que mencionan. Entre ellos, por ejemplo, está en el cual se define que el Estado de Chile es unitario y es descentralizado. O sea, aquí se termina el concepto, por ejemplo, dejan de fuera el Estado, por ejemplo, que se discutió anteriormente de la plurinacionalidad, lo dejan de fuera, ya, entre otras cosas. Bueno, pero ahí ustedes lo pueden revisar con mayor detenimiento, los 12 puntos que están enumerados, y sobre eso van a tener que discutir los 50 constituyentes. ¿Ya? O sea, no se pueden salir de esos 12 puntos. O sea, es el marco. O sea, si alguien quiere plantear, no sé, una nacionalización de cualquier acto, eso no está comprendido dentro de los 12 puntos. Eso hay que tenerlo súper claro, a diferencia de la Constitución que fue desechada, entre comillas, que sí contemplaba algún aspecto mucho más allá. Entonces, aquí hay 2 hitos que son muy importantes en el presente, el 7 de mayo y el 17 de diciembre. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Y sobre lo mismo, otra vez, incluso lo planteamos, otra vez la izquierda, la izquierda que en el fondo quiere democratizar este país y profundizar la democracia con la participación del pueblo, nos encontramos en esta coyuntura en la cual de alguna u otra manera estamos obligados a participar de ella, entre comillas. Entonces, en función de los escenarios que vienen, los posibles escenarios, la pregunta es, bueno, ¿qué debiera hacer? O en opinión de ustedes, porque esto va a ser un conversatorio, ¿ya? ¿Qué es lo que debiera hacer la izquierda en su conjunto respecto a este próximo proceso? Participar, votar nulo, blanco o abstenerse, que son una de las alternativas, me refiero al 7 de mayo. Y el 17 está la otra, no hay mucho más alternativa que simplemente votar según lo que determinó la Cámara de Diputados y Senadores, o votar a favor o votar en contra. Esos son los escenarios políticos que se nos presentan este año. Entonces, para abrir este conversatorio, hemos invitado a Juan Carlos Gómez Leito, que es un cientista y politólogo, para que nos entregue una visión política respecto a cómo él visualiza este proceso. Me refiero también a cómo lo ha venido madurando después del último plebiscito y cuáles, en su opinión, debieran ser los posibles escenarios desde una mirada de la izquierda. ¿No? Desde una mirada de la izquierda, debemos ser bien claros de eso.
¿ya? Y cuando yo digo izquierda, entiéndase que nosotros estamos pensando que estamos fuera de este marco de acuerdo entre los republicanos y que abarca hasta el Partido Comunista. ¿Ya? Quiero ser bien claro, sino que una visión mucho más amplia respecto al que ser. Tomando en cuenta, insisto, que hoy día los partidos políticos no tienen más adhesión del orden del 4%. Entonces yo voy a dejar a Juan Carlos que haga la apertura. Después de Juan Carlos haremos una conversación, porque paralelamente hay otro tipo de actividades que se están haciendo. De hecho, en este instante hay otra actividad también que se está haciendo, hay varias que se están haciendo, y que es de esperar que podamos confluir, ojalá, en un gran acuerdo nacional de la fuerza, digamos, política que hoy día nos expresamos de una manera distinta. Juan Carlos, te dejo. Bueno, gracias, Juan, y buenas tardes a todos y a todas. Agradecer también la invitación para empezar a reflexionar nuevamente sobre la política chilena y especialmente el quehacer de la izquierda, y de la izquierda distinta, o llamémosle la izquierda no institucional. Porque hay una izquierda que está institucionalizada, y esa izquierda institucionalizada está indudablemente participando en este nuevo proceso constitucional, que yo le llamo constitucional para diferenciarlo, que no es un proceso constituyente en el sentido de que no es la máxima expresión que puede lograr el poder constituyente, en cuanto que éste sea ejercido y emanado por la ciudadanía propiamente tal. El caso chileno, por llamarlo así, poniéndose un poco fuera de la situación para hacer un análisis relativamente objetivo del asunto, uno podría decir que es un caso muy especial, muy extraño incluso también, porque tenemos una situación en que esto se abre, esta posibilidad de dar cuenta de un cambio constitucional que es un cambio dentro del Estado, pero que no toca al Estado propiamente tal, porque es un cambio de reglas constitucionales e institucionales que rigen el régimen, pero no necesariamente toca a la estructura del poder que se expresa al interior del Estado, ¿no? Creo llamar la atención sobre eso también, porque es un cambio que es un cambio dentro del conjunto de posibilidades de modificar la estructura de una sociedad. Es un cambio mínimo, no es un cambio mayor de partida, que eso también es importante dejarlo en claro. Esto parte con una insurrección, con una revuelta, con un estallido, con una salida a la calle masiva de cientos de ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto?, en lo que se conoce como la rebelión de octubre del 19. Y esa rebelión de octubre del 19, ¿cierto?, que se plantea una serie de metas inorgánicas, por decirlo así, en el sentido que no está dirigido, no está conducido, no tiene una dirección clara, sino que son demandas que la ciudadanía expresa en el espacio público. Entre ellas, ¿cierto?, la idea fundamental en primera instancia de esa salida a la calle era poner fin al neoliberalismo en Chile. Y había una frase que era muy potente, es decir, el neoliberalismo nació en Chile, muere en Chile. Y después de unos días de ese proceso, comienza a ganar, ¿cierto?, también fuerza la idea de una asamblea constituyente, digamos, una asamblea constituyente originaria, una asamblea constituyente establecida por los propios ciudadanos, y esto comienzan a darse una serie de organizaciones, cabildo y asambleas en que va surgiendo la idea de una asamblea que pueda modificar la estructura de la sociedad chilena. Pero esto tiene un momento de máxima expresión de fuerza social y política que expresa el movimiento, que es el día 12 de noviembre para la huelga general o paro general que se decreta en ese momento, y con alta participación y con una serie de manifestaciones a lo largo y ancho del país. Eso es replicado, es respondido por el poder constituido en un acuerdo político
un acuerdo de todos los partidos del orden, que es el 15 de noviembre por el acuerdo de paz y nueva constitución, que fija la posibilidad de hacer una asamblea, no una asamblea, sino una convención constitucional, y ustedes saben perfectamente que eso tiene varios momentos electorales, en la cual, ¿cierto?, se hace una serie de posibilidades en que hace pensar, que todos pensamos, ¿cierto?, que la posibilidad real y efectiva de hacer una convención, una asamblea constituyente real y efectiva era posible. Hay una gran votación de entrada, en el plebiscito de entrada, ¿cierto?, a ese proceso, en el cual el 78% de las personas que votaron, el 79% de las personas que votaron, los ciudadanos que votaron favorablemente por el cambio constitucional. Y aprobaron también la idea de que no existiera la participación de partidos políticos directos o de la clase política directa en esa convención, y por eso se votó por una convención totalmente electa por la ciudadanía. Y también esa recibió muy alta votación. Y así seguimos avanzando en ese proceso, y todo el mundo pensaba que con ese proceso iba a ser un paso adelante en los procesos de democratización de esta sociedad, y por lo tanto íbamos a poder tener la posibilidad real y efectiva de contar con una nueva constitución política. Y al parecer todo apuntaba para allá, todo apuntaba en esa dirección. Se llega a la convención, se establece la convención. Para muchos, algunos pensábamos que era algo que no era completamente lo que queríamos, pero algo ya era un avance, y finalmente ustedes saben y conocemos, ¿cierto?, el resultado del día 4 de septiembre del año 22, donde el 61% de la población, de la ciudadanía con derecho a voto, decide rechazar ese proceso. Y ahí quedamos todos anonadados. Todos, la gente fundamentalmente de las izquierdas, quedamos totalmente parados en seco. Yo digo que eso fue una derrota muy dolorosa. Más allá de que si estábamos a favor o no de la convención, más allá de si estábamos a favor o no de la constitución emanada de esa convención, pero esto fue un remesón, fue un chancacazo, fue un freno de mano que hizo que todo el proceso que se había avanzado entre octubre del 19, ¿cierto?, y el 22, se frenara. Se frenara. Y una gran cantidad de población que no podemos dejar de considerar en nuestro análisis, que cerca de 8 millones de personas dijeron: no queremos esa constitución emanada de esa forma, escrita de esa forma, discutida de esa forma, no estamos de acuerdo, no queremos eso. Y eso fue el mensaje. Más allá si estábamos bien o mal, si era avanzada o no era avanzada, si prometía el oro o el moro, lo que fueran ustedes, compañeros, pensemos que eso fue el mensaje que 8 millones de personas dijo: no queremos esa constitución. Pero ese hecho tiene efectos políticos. Esa decisión tiene efectos políticos. ¿En qué se traduce esa situación? En entregarle la conducción de un nuevo proceso constitucional a la derecha, a la centro derecha, y también a sectores de la centro izquierda. Y deja fuera de toda posibilidad de que las izquierdas no institucionales tengan algún tipo de participación en esta nueva coyuntura que se abrió el 4 de septiembre. Las izquierdas no institucionales quedan al margen completamente. ¿Por qué? Porque el nuevo proceso se va a hacer solo con aquellos que tienen representación parlamentaria. Y son los partidos que hoy día ocupan el espacio del hemiciclo, como decía bien Juan, desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista.
Y todos los demás partidos que no tienen representación parlamentaria quedaron afuera. E incluso aquellos que querían participar, como por ejemplo el Partido Amarillo, que no alcanzó a constituirse como tal, también quedaron afuera. Pero tienen ellos, a través de su política de alianza, la posibilidad de presentar o apoyar a determinados candidatos que les den cierta seguridad de que las cosas van a ir de acuerdo a lo que es su planteo. Pero la izquierda ya no tiene nada. Fíjense que no tenemos nada, porque si nosotros lo comparamos con la convención, por último, la convención tenía algunos representantes que eran de la izquierda radical, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Por ejemplo, gente que venía del Partido Internacional de los Trabajadores, la María Rivera, por ejemplo, y otros. Había una suerte de representación de una izquierda no institucional a través, por ejemplo, de lo que fue la lista del pueblo, lo que fuera, fracasados o no, bien hecho o no bien hecho, pero había una. Pero en este nuevo proceso, la izquierda no institucional no tiene ninguna cosa que hacer que no sea mirar el proceso desde afuera y adoptar una posición frente a lo que es lo electoral, ya sea el 7 de mayo o lo que es en diciembre en el plebiscito de salida. Y ahí nosotros podemos tomar distintas opciones, y las opciones ustedes ya saben, porque esto es como un debayú o como el día de la marmota que se vuelve a repetir. Volvemos a repetir situaciones que ya vividas. Entonces vamos a tener que tomar decisión. Vamos a participar en el plebiscito o la elección, perdón, vamos a participar en la elección de estos señores que van a formar 50 consejeros, porque ya ni siquiera se llaman ahora convencionales, se llaman consejeros constitucionales. Entonces vamos a votar, pero no tenemos por quién votar, punto uno. En primer lugar, no tenemos por quién votar y por lo tanto ya eso nos impide ir a hacerlo. Vamos a ir a votar, y votar significa, por ejemplo, dejar el voto en blanco o dejar el voto nulo, anular. Son opciones, pero tampoco son opciones que vayan a servir mucho, se lo digo francamente. Porque no va a ir el 50% de la población chilena a votar nulo. Eso está claro. No hay posibilidades alguna de que el 50% de la población, o un poco más de la población que participó en la última elección, vaya a votar nulo, porque eso no se registró. Porque no hay ningún antecedente previo que nos diga que esa va a ser así la votación. Porque los nulos el 4 de septiembre fueron bastante escasos. Estamos hablando del 50%, o sea, estamos hablando de que se necesita que vaya de una población aproximadamente de 15 millones de votantes para el diciembre del 23, vayan 7 millones y medio a votar nulo. Eso es imposible. Ya, no vamos a votar. Esa es otra posibilidad. No vamos a votar y nos volvemos en rebeldía porque no van a poder meter a la cárcel a todos los que no vayan a votar porque no van a poder cobrar las multas y por lo tanto eso también puede ser, pero para poder ser un hecho político efectivo tendría que no ir a votar por lo menos unos 40% de la población inscrita para hacerlo. Y eso ustedes saben que va a ser muy difícil porque mucha gente tiene el temor que le vayan a cobrar multa y van a ir y van a votar finalmente. Y lo que hace más loco toda esta situación, pero lo hace loco para nosotros, pero una certeza para nuestros adversarios políticos, es que en este nuevo proceso se va a unir o se va a sumar el voto de ese 61% más un sector del voto, un porcentaje de votos del 38%. Es decir, de lo que sacó el apruebo. Entonces, la cantidad de votos que va a sacar esta nueva constitución va a ser muy alto. Va a ser por sobre el 55%.
Que sea el 54% ya lo hicieron. Y tendrá una legitimidad total y completa. Entonces, en ese aspecto, yo tengo la impresión de que cualquier ejercicio que nosotros como sectores de izquierda podamos hacer va a ser inconducente para provocar un hecho político relevante dentro del proceso constitucional y dentro del proceso electoral que supone ese proceso. Es decir, podremos mirar cómo se hace, podremos escribir muchas cosas, denunciar otras, señalar esto y esto y otro. Podemos hacer conciencia crítica, ser como el Pepe Grillo del asunto. Pero incidencia para modificar eso va a ser muy escasa. Muy escasa, porque tampoco tenemos la posibilidad de entrar en los espacios de comunicación de la prensa oficialista y la prensa que existe hoy día para poder comunicar nuestras cosas. Por lo general vamos a ser vetados, vamos a ser marginados, vamos a ser, nos van a desconocer todo lo que digamos. No va a haber esos canales que nos permitan llegar a ciertos sectores sociales y ciertos sectores populares para poder influir en algo. Bueno, partamos de que la experiencia que tenemos reciente de hace unos meses atrás con respecto al plebiscito del 4 de septiembre quedó claro que nosotros no teníamos capacidad de estar dentro de los sectores populares para influir en algo. Eso lo reflejan, ¿cierto?, los votos. ¿Por qué? Porque justamente nosotros nada podemos hacer porque tenemos que atender a un sector poblacional, a un sector de ciudadanos que nunca nos han visto con buenos ojos. Los que fueron a votar, esos 4 millones de no electores que de repente despertaron, porque eso sí que despertaron, eso sí realmente ahí hubo un despertar, esos despertaron y se levantaron y fueron a votar y votaron en contra. Eso nunca lo han visto. Nunca han querido escuchar la palabra de las izquierdas de este país. Están más dispuestos a escuchar la palabra de la derecha o de la centro derecha o la centro izquierda que escuchar la palabra de la izquierda. Entonces tenemos un grave problema porque el periodo que nos queda de aquí a mayo es escaso. ¿Cuántos meses son? 3 meses. Marzo, abril, mayo. 2 meses. 60 días. 60 días. Y se dan cuenta que en 60 días vamos a tener que penetrar ese grupo de personas, de 4 o 5 millones de personas, que fue la que votó a favor del rechazo. Porque esa gente votó a favor del rechazo, rechazó lo que se hizo en la convención. Nosotros podemos tener todas las lecturas que quieran sobre si la gente votó A, B o C, D con estas motivaciones, por otras motivaciones, pero el hecho concreto es que se rechazó y creó una nueva coyuntura crítica, y esa coyuntura crítica es peor que la coyuntura crítica abierta por el acuerdo del 15 de noviembre. Porque dejó cerradas todas las posibilidades para que la izquierda pudiera participar, la izquierda no institucional pudiera participar ampliamente en ese espacio que se crea. Ahora, lo único que nos queda como izquierda es generar un hecho político de tal naturaleza que golpee la mesa y que haga saltar la mesa constituyente o constitucional. Quebrar ese proceso. Pero la pregunta que salta inmediatamente, ¿tenemos fuerza política y social para poder generar un hecho de esa naturaleza? ¿Podemos volver a producir lo que algunos compañeros y compañeras plantean, que es una revuelta 2.0? Yo tengo la impresión que no estamos en condiciones de lograr aquello. No tenemos fuerza. Estamos en un momento de profunda debilidad política. Estamos en un momento de que lo único que nos queda es agruparnos, organizarnos y comenzar a trabajar, no para este momento político, no es este momento coyuntural de mayo
a diciembre, sino trabajar en el largo plazo para ir acumulando fuerza social y política para generar otro momento histórico. No tenemos posibilidades de hacer algo distinto de lo que hasta ahora hemos hecho. No podemos seguir repitiendo la misma consigna que se repite una y otra vez y ya está gastada, está, yo diría, agotada, está fenecida, que es la demanda por una asamblea constituyente. Yo creo que, y lo dije también en otra oportunidad, que esa demanda ya está profundamente desgastada. Ya no produce ningún interés en las masas, ningún interés en algún sector social, porque ese sector, los sectores sociales ya perdieron, ya perdimos. Imagínense que, por lo menos desde mi punto de vista, yo vengo sosteniendo este asunto de una asamblea constituyente desde el año 2000, cuando escribí el primer texto a favor de una asamblea constituyente en Chile, cuando se cumplieron los 20 años de la Constitución de 1980, y que salió publicado en distintos diarios, en distintos lugares. Y han pasado 22 años. 22 años, 23 con el año que estamos en curso, y que no hemos logrado. Hay otros que vienen de más atrás, y tampoco. A tal desesperación llega el planteo de que queremos una asamblea constituyente, que personas como Gabriel Salazar, que es un historiador que ustedes todos deben conocer, planteó en su momento de que tenía que intervenir el ejército para dirimir el problema constitucional. Entonces, eso está diciendo claramente que él reconoce, después de todo el tiempo que ha estado, ¿cierto?, planteando la necesidad de una asamblea constituyente desde abajo, desde los sectores populares, que no hay fuerza política, entonces requiere una fuerza externa a esos sectores, que es la Fuerza Armada. Haciendo una lectura muy equívoca de lo que fue el proceso constitucional del año 25, que no es correcto. Pero entonces esa es la debilidad que tiene la izquierda chilena. La izquierda chilena es mucho, pero la izquierda no institucional chilena en este momento. Y quiero terminar esto para dejar paso a la conversación diciendo lo siguiente. Yo tengo la impresión que la izquierda, en general, la izquierda no institucional, hace diagnósticos equivocados. Y esos diagnósticos equivocados nos ha llevado en los últimos años a permanentes derrotas políticas y a un permanente alejamiento de la ciudadanía o de los sectores sociales a los cuales nosotros queremos convocar. Porque si nosotros nos equivocamos como izquierda en leer la realidad de la sociedad chilena, no vamos a lograr salir de este empantanamiento, de esta situación que nos encontramos. Y yo tengo la impresión de que lo mejor que podemos hacer es, nuestros adversarios ya diseñaron la cancha, ya establecieron la forma, ya eligieron a los jugadores, eligieron los árbitros, han elegido todo, ¿cierto? Y ahí está. Bueno, háganlo. Si ustedes quieren ese proceso, háganlo. Nosotros no nos vamos a preocupar de lo que ustedes están haciendo porque sabemos lo que están haciendo. Pero nosotros nos vamos a concentrar entonces en comenzar a pensar nuestra sociedad, comenzar a pensar al sujeto, comenzar a trabajar en lo que estábamos tal vez haciendo a finales del año pasado, ¿cierto?, a trabajar en el nuevo instrumento político, a plantearnos cuál es el proceso político o cuál es el cambio político que se requiere, por dónde empezar primero para poder terminar en un cambio mayor. Entonces yo tengo la impresión que para entender lo que ocurrió el 4 de septiembre en esta feroz derrota que se ha provocado a la idea de constituir una nueva constitución política, está en el hecho de que la sociedad chilena se convirtió en una sociedad profundamente conservadora.
Y no estoy mirando, compañero, cuando digo eso, al 20% sobre el cual nosotros siempre trabajamos, o el 25% sobre el cual nosotros siempre hacemos nuestras reflexiones, sino estoy mirando el 75% restante de la sociedad chilena. Porque nosotros es fácil construir un proyecto o construir una idea cerca de lo que queremos, trabajando con los que queremos, o los que nos sentimos más afines, o los que piensan como nosotros. Es fácil hacerlo. Pero si no tomamos en consideración el resto, cosas que no se hizo, por ejemplo, en los últimos años, de no tratar de conocer quiénes eran los no electores, quién era esa gente que no votaba. Y sobre eso la izquierda decía, no, que esos son personas que están descontentas con el sistema. Esos son la reserva democrática que tenemos. Ellos no votan porque no les gusta la clase política que está. No votan porque no les gustan los partidos. Eso es lo que dice Juan, del 4% que están enojados con los partidos. Pero curiosamente, hoy día, ese 61% de gente, pongan ustedes 7 millones, para no ponerlos todos, 7 millones de gente le dijeron, mire, ustedes, partido, hagan la constitución política. Ese fue el mensaje. No le dijeron otra cosa. Le dijeron, ¿sabe qué? No nos gustó lo que hicieron estos, que no eran de partido, eran independientes, lo que fuera. Yo creo que nosotros queremos que gente experta, gente seria, gente que es decente, comillas decente, haga la constitución. Dijeron, aquí está nuestro mandato. Eso es lo que quieren. ¿Por qué no hemos visto en las calles de Santiago, de Valparaíso o en ningún otro lugar la gente protestando porque se hizo el acuerdo por Chile? No hay gente que haya salido a las calles a decir, no queremos eso. Entonces, eso significa que tenemos una población, un sector de la población, profundamente conservadora. Pero no conservadora en el sentido antiguo del concepto, sino es un nuevo tipo de conservadurismo que hoy día se gesta y se desarrolla al interior de sociedades como las neoliberales. Son sociedades que buscan el cambio, pero no el cambio mayor ni el cambio profundo, sino que quieren el cambio mínimo. ¿Se acuerdan ustedes y ustedes se van a acordar mejor que yo, que en los 60 y 70, ¿cuál era el concepto que resumía la idea del cambio? El concepto de revolución. Y que era un concepto mayor, era un concepto grande, que remitía a la modificación y alteración de todos los órdenes posibles de la sociedad. E incluso, ¿cierto?, después de la Revolución Cubana, los sectores medios, encabezados por la democracia cristiana, también acuñaron un concepto como la revolución en libertad para expresar que los cambios que iban a hacer también iban a ser profundos y radicales. Hablaban de las reformas revolucionarias para expresar los cambios que iba a hacer el Frei. Y sin duda que hicieron cambios que se acercaron a esas reformas estructurales, como por ejemplo lo que fue la reforma agraria iniciada en el año 67 por el gobierno de Frei, a partir de la modificación de nada menos que de la constitución política en respecto a lo que era la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, eso se continuó con esa misma fuerza durante el gobierno de Salvador Allende, donde la idea de la revolución como la construcción de un futuro nuevo, de un nuevo futuro, de un nuevo hombre, ¿te acuerdas de que se hablaba del nuevo hombre, del nuevo sujeto social? Eso era la fuerza que tenía el concepto del cambio político en Chile en esos 6 años, si usted quiere, del 67 hasta el año 73. Pero el 73 vino un fenómeno que es una contrarrevolución. Y fue un chancacazo
mucho más fuerte que el del 22 de septiembre, perdón, del 4 de septiembre, en la cual, ¿cierto?, el poder del capital volvió a tomar el control de la sociedad y para esos efectos generó un genocidio de muchos sectores populares o un genocidio del pueblo. Eso traumó a la sociedad. Y las sociedades que cuando se trauman no quieren volver a repetir los mismos momentos históricos, pues. Y por lo tanto se vuelven conservadoras. Y esta sociedad se volvió conservadora, porque hay ese daño que se produjo en el 73 y estamos a 50 años de ese proceso, fue un daño transgeneracional, se fue transmitiendo generacionalmente. Entonces, cuando yo hago la siguiente lectura, esta es mi lectura, cuando se planteó, ¿cierto?, el día mismo del inicio de la convención, el 4 de julio del año 2021, cuando la presidenta de la convención dice que ellos tienen ahí la tarea fundamental de refundar Chile, y que había que cambiar todo lo que se había hecho hasta ese momento. Eso generó un recuerdo en la memoria de mucha gente de que venía un proceso similar a lo que había acontecido entre 1967 y 1973. De modificación, de alteración, de quiebres, de modificar todo. Y eso lo llevó a la población a no querer modificar nada. Fíjense ustedes que durante los 20 años o 30 años de los gobiernos democráticos, incluyendo los dos de derecha, el cambio que se desarrolló en el país fue un cambio mínimo. Las modificaciones que se hicieron a la realidad económica, social, cultural fue mínima también. O sea, la población apoyaba a los gobiernos de derecha o a los gobiernos de centro y de derecha como la Concertación porque hacían cambios mínimos. Cuando se agotó la Concertación y se quiebra por el lado de Marco Enrique, la gente no decide votar por las izquierdas, decide votar y elegir un gobierno de derecha. ¿Captan? Decide votar por un gobierno de derecha. No vota por Marco Enrique, que podría haber sido una política o una posición más rupturista. No, prefiere elegir a Sebastián Piñera. Y frente al fracaso de las reformas estructurales prometidas por el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que era la nueva mayoría, tampoco elige a la izquierda. Vuelve a elegir a la derecha. O sea, está eligiendo siempre aquello que no afecte estructuralmente la existencia que ellos tienen. Que estos sujetos, como yo les llamo, estos sujetos neoliberales, no se vean afectados en su vida cotidiana por un proceso de cambios. Y por eso prefieren votar por la derecha o por la centro derecha. ¿Captan? Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de lo que ocurrió se explica por este conservadurismo, este nuevo conservadurismo, que no es el conservadurismo de las viejas clases tradicionales, de mantener la tradición, etc., sino es mantener lo que hoy día existe y lo que hoy día se estableció a partir de hace 50 años atrás con el golpe de Estado. No están las generaciones actuales dispuestas a vivir un cataclismo social, político, cultural como el del 73. No quiere eso.
Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve hacer un diagnóstico de esta naturaleza? No para decir que somos pesimistas, no porque tenemos una lectura conservadora incluso nosotros mismos, sino para poder entender que el sujeto político al cual tenemos que llegar es un sujeto político difícil, un sujeto social complejo, a un sujeto que mantiene una mentalidad que nosotros tenemos que entenderla para poder comprenderla. Un sujeto, ¿cierto?, que vive en un tiempo, si ustedes quieren, en un tiempo donde todo se acaba. Este es un tiempo en que todo se acaba. Lean ustedes cualquier cosa, se acaba el agua, se acaba el petróleo, se acaba la civilización, se acaba todo. Entonces, ¿qué es lo que también significa aquello? Que esta ciudadanía actual ha renunciado a la posibilidad de construir el futuro y quiere vivir como ha vivido en un presente eterno, en un presente que no tiene futuro de construcción. ¿Por qué los partidos políticos que ofrecen futuro no tienen tampoco ninguna opción? Porque la gente no les cree, no cree en la utopía, no cree en la posibilidad de construir algo para adelante. Y si nosotros pensamos, los programas que se han construido son programas que se piensan para atrás. La utopía ya no está en el futuro, sino está como éramos antes de 1973, antes de 1970. Volvamos a la industrialización. Como lo digo para que ustedes puedan graficar cuál es el tema, ¿no? Pero el sujeto que hoy día pisa los 45 años, el sujeto que pisa los 50 años, que es el sujeto que compone esa gran masa de gente que votó por el rechazo, esa gente es neoliberal y por lo tanto no piensa el futuro, quiere vivir tranquilamente el presente. Su presente, el biográfico, que se termina cuando se muere, punto. Pero pensar, construir el futuro. Voy a dar este dato. Nuestros padres, cuando se casaban, en los años 50, ¿cierto? 60, se casaban para construir la familia. Era un proyecto familiar. Los viejos se casaban casi con nada. Todo el proceso de construcción familiar era un proceso histórico que se hacía durante el matrimonio o dentro de la unión, de qué sé yo. Pero hoy día no, hoy día los cabros, ¿cómo se casan? Si es que se casan. Teniendo todo, pues. No hay nada que construir. La renuncia, fíjense, la renuncia fundamental. Hay que prestar atención a este tipo de cosas. La renuncia de hoy día es que los jóvenes de hoy no quieren tener hijos, pues. No quieren tener hijos. Uno me dijo, yo no quiero ser responsable de ningún ser humano. No quiero ser responsable de ningún ser humano y por lo tanto yo no voy a tener hijos. ¿Y qué es lo que significa no tener hijos? Es renunciar al futuro, pues. Es renunciar a la posibilidad de la reproducción. Pero sí prefieren tener gatitos, perritos, canarios, pececitos, lo que sea. Y si se les murió el pececito, lo entierran y se compran otro pececito, y otro gatito, otro perrito. Pero son profundamente egoístas porque no quieren que la generación humana se reproduzca. Fíjense ustedes, y este es un dato que está refrendado por las Naciones Unidas, que por primera vez en la historia de China, la población, el crecimiento demográfico fue negativo. En China. ¿Se dan cuenta? En Europa cada vez menos. Y si tienen hijos, los vienen a adoptar bien adultos, a los 40 años, 45 años. Si es que los adoptan, etc. Entonces aquí lo que yo estoy planteando
Y lo que a mí me dejó como reflexión el plebiscito es que hay aquí una renuncia al futuro. Porque la Constitución, con todas las cosas buenas o malas que tenía, era una apertura al futuro, güey. La Constitución que se rechazó. Porque abría recovecos, hacía grietas en la dominación neoliberal, por la cual se podían ingresar y hacer algunas cosas. Fíjense ustedes que hoy día, veintitantos de febrero, nosotros tal vez no estaríamos discutiendo qué hacer en este nuevo proceso constitucional, si no estaríamos discutiendo las posibilidades de influir para que las normativas de esa nueva constitución que habría sido apoyada, ha sido aprobada, se cumplieran. Sería otro escenario político, pero estamos como en el día de la marmota, nuevamente repitiendo todo. Entonces es como un presente que se va permanentemente reproduciendo, pero sin salir de ese presente. Hay una filósofa marxista que ya murió, Agnes Heller, que hablaba de que el neoliberalismo nos colocaba en un presente presente, en un pasado presente y en un futuro presente. Es decir, donde lo más que mataba el neoliberalismo era la historia larga y era el futuro como construcción. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender como izquierda este nuevo proceso político, social, cultural que se vive en esta sociedad que algunos llaman una sociedad póstuma. Que es una sociedad que de la condición póstuma, porque todo está acabándose. Fíjense que ustedes estamos a punto, si nosotros tomamos en serio lo que está ocurriendo en Ucrania, estamos a punto de entrar en un conflicto nuclear. Y si hay conflicto nuclear, se nos acaba todo esto. No le prestamos atención porque muchas veces estamos tan concentrados en lo que nos ocurre que no nos prestamos atención aquí. Pero ahí hay un temor vivo en que el capitalismo se destruya a sí mismo por intereses que son profundamente mezquinos y profundamente egoístas. Esta es una sociedad profundamente egoísta totalmente. Y por lo tanto se cierra. Y para eso, estimados, y con esto termino, es que primero no tenemos nada que hacer en el proceso constitucional que se viene adelante. Eso es un proceso que le pertenece a las clases medias y a las clases rectoras de esta dominación neoliberal. Podemos participar criticando tal vez, pero no vamos a tener ningún tipo de incidencia porque somos muy pocos. Estamos desorganizados y fragmentados. Y si estuviéramos unidos y tuviéramos una sola dirección, podríamos hacer más bulla, pero tampoco los van a tomar en cuenta y esto se va a definir por esa gente que ya definió lo que quería. Y nos queda entonces colocarnos a trabajar en serio para construir una nueva alternativa, yo tengo la impresión de dar por superado después de 50 años el trauma. Tenemos que ir como izquierda todos al psicólogo o al psiquiatra. Y dejarnos de pensar lo que pudimos ser, ya no fuimos. Entonces tenemos que llamar a construir lo nuevo. Y no entrar, fíjense que yo estaba en algunas reuniones que se han hecho con miembros de los partidos de la Unidad Popular y se ponen a pelear sobre lo mismo. Que peleaban entre el 70 y el 73. Oye, si ya pasó, ya nos derrotaron también ahí. Saquemos las lecciones de esa derrota, pero empezamos a construir lo nuevo, y lo nuevo no pasa por este proceso constitucional, que yo lo doy por perdido. Yo creo que hay que saber tirar la toalla. En esta pelea nosotros no tenemos nada que hacer. Tiremos la toalla y dediquemos a construir, a reforzarnos, a educarnos, a autoeducarnos, a reflexionar, etcétera, etcétera. Pero la izquierda no institucional, compañeros, yo digo,
no tenemos nada que hacer. Es imposible. Salvo que hagamos la revolución. Que eso es otra cosa. Otra cosa. Y la revolución no la podemos hacer así como le hicieron los compañeros de la primera línea, peleando con los pacos. Por mucho que sea muy valiente toda esa situación de la primera línea, pero no, una revolución no se hace de esa forma. Tenemos que pensar la revolución, cómo hacerla. Y si estamos en condiciones de hacerla. Y si hay algo interesante, si podemos atraer a juventudes a la revolución. Porque la juventud que se alzó el 2006 y después se alzó el 2011, terminó en el Frente Amplio. Y terminó en La Moneda. Así que hay que tener cuidado también con qué juventud nos vamos a mover. Bueno, compañeros, eso. Bueno, damos gracias, compañeros, a abrir el fuego. Momento conversatorio, cedo la palabra. ¿Quién se inscribe en la primera ronda? ¿Qué piensan de esto? Oye, yo le voy a dar unos apuntes, estando de acuerdo con tu exposición, completamente de acuerdo. No es que la toma de día la posición la tengo puesta desde hace mucho tiempo, dando a esto porque nosotros venimos justamente de un movimiento social que nace por allá a principios de los 90, con el desencanto de lo que significó el gobierno de la concertación y la apuesta de la izquierda revolucionaria por un proceso distinto. Cuando cae en el negacionismo de construir, de ser fuerza social para enfrentar y reconstruirse frente al capitalismo neoliberal. O sea, ahí también tenemos que asumir que somos responsables porque caímos justamente en ese juego de crear yetos pequeños, antisistémicos, y arrastrar a un grupo de personas a un desencanto que no hacía daño al sistema. O sea, yo pertenezco al lote que dijimos en un momento dado que hay que enfrentar a estos compañeros en sus propias armas y hay que meterse en el tema electoral en un momento dado para empezar a ocupar espacio y empezar a tener líderes que sean capaces de enfrentar con un gran discurso a esta situación. Y no fuimos capaces de construirlo. Los pocos que se construyeron tenían pie de árbol, se vivían solos. El caso de Vecina, por ejemplo, que logra 1 millón de personas con un AFP, y cuando uno dice, ya, pues pongámonos ahora a conducir el movimiento social, se nos desfitió. Y como él, varios líderes más que tenemos con las mismas características. Entonces, en el fondo, hay cierta responsabilidad de parte nuestra en lo que estamos. Yo siempre digo que Chile es un país que va a tener que ser rescatado. Es lo mismo que nos sucedió para la independencia. Cuando estábamos comprando un Marqués o un Rey o no sé qué fuera para poder gobernar Chile. Tenemos el rescate del Ejército Libertado para poder seguir siendo América Latina o la construcción de una América Latina, entre comillas, liberada del triunfo español. Chile fue rescatado, así que no ha ganado ninguna guerra. En ese sentido también tenemos que ser muy claros nosotros frente a esta situación. Cuando hablamos del ojivianismo, hablamos del carrerismo, hablamos de toda esta cuestión, también tenemos que decir, oye, en realidad acá las pugnas internas de este país no fueron capaces de derrotar. Ahora sí tuvimos movimientos como el de Manuel Rodríguez, en un momento dado dice, la pachorra, sí, aunque tenemos patria ciudadana y vamos en contra de esta cuestión, no lo que caiga. Vamos a morir, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, yo quisiera, creo que la izquierda, después de la caída de la Unión Soviética, donde perdió alrededor de 10 años discutiendo si era lógico o no era lógico, no sé, toda una semántica hueona que se dio, disculpen el relato, pero que se dio en esos momentos y que se enfrascó a esta izquierda y la segmentó aún más. Nosotros renunciamos a hacer nuestras propias escuelas de educación de análisis político y estratégico. La izquierda renuncia a eso. Cuando renuncia a eso la izquierda chilena, nos entregamos al neoliberalismo. Y es una pelea que hemos estado dando un grupo de gente durante muchos años, cuando la izquierda chilena empieza a desarrollar política de estrategia en este país, con análisis estratégico.
porque lo que llegamos a hoy día y a lo que nos arrastró la derecha, justamente porque no hubo una confrontación ideológica que enfrentara y fuera oposición a eso, a ese proyecto. Y eso es lo que ya nos tiene justamente con esto que tú estás planteando, en la cual hay compañeros que se creen el cuento de que el 4 de mayo vamos a ser mayoría y los que vamos a anular. ¿Saben cuántas veces en las elecciones, en los últimos 30 años, el grupito que convocaba a anular se ha pegado este mismo borrazo? En todas las elecciones, en todas. Entonces, o estamos mal de aquí adentro, o no estamos entendiendo nada. Entonces, claro, yo voy a decir, hoy día voy a anular por una cuestión de moral, no porque voy a ganar. Lo que yo necesito hoy día es reconstruir. Y para reconstruir hoy día tenemos que apuntarnos. Empezar a discutir cuál va a ser nuestra estrategia política de aquí a los próximos 40 o 50 años. Porque nosotros ya nuestra generación no cambia esta cosa. Hay una generación que está haciendo recién que va a ser la que va posiblemente a renunciar a todo este sistema que hoy día está muy descompuesto, que no tiene valores, y que quiere decir claramente, o sea, es una generación que lamentablemente se vendió a la comodidad de las migajas que le entrega el sistema, que son los privilegios de la deuda. Que yo hace un tiempo atrás lo mencionaba, el privilegio de la deuda. No tengo casa, pero tengo auto. Lo pago en 1000 cuotas, pero tengo auto. Tengo la posibilidad de ir al festival del cantante tanto en Europa y pago durante 10 años la entrada. Voy a ver el Mundial de Rusia y estoy pagando la entrada, el crédito. Esa es la sociedad que construimos y es la sociedad que se vio amenazada porque iba a perder sus privilegios de la deuda y que le entregaba este sistema neoliberal. Entonces, por lo tanto, frente a eso, yo planteo de que hoy día la única salida que tenemos nosotros es empezar a reagruparnos, empezar a formalizar una nueva institucionalidad político-social y que empieza a plantearse de que en los próximos años no vamos a ganar nada. Pero sí tenemos que sentar las bases para construir el futuro que este país debería tener. Lo que estoy planteando es el fenómeno de la guerra. La guerra está dada, ya están puestos la señalería ahí de los bandos están listos. Falta un minuto de decir en qué momento lo agarran. Pero ojalá